Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de marcadores tumorales. Este era un video que ya había yo mencionado del que íbamos a hablar. Y pues vamos a explicar cómo es que se ocupa durante la entrevista o durante la exploración en un paciente oncológico o en aquellos pacientes que pudieran presentar un nivel elevado sin tener una neoplasia como parte de enfermedad. Eso es importante, ahorita lo vamos a ir aclarando. Bueno, algo que es importante siempre mencionar, pues es la bibliografía de la cual nos basamos para sacar esta información, y principalmente ocupé dos libros, que en este caso sería el libro de genética clínica de Guizar. Este es un libro ya un poquito o bastante antiguo, la última edición salió aproximadamente en 2001, pero la información que maneja se ha seguido manteniendo validada y se ha mantenido igual. Conforme el paso de los años se han ido agregando varias cosas o varias aplicaciones de estos marcadores, pero esta bibliografía pues es muy buena, no solo para marcadores, sino para genética, que es pues su principal función. Y el libro de bioquímica y patología celular, que es de Álvaro González. Este ya tiene una tercera edición, esta sí es más reciente, la última edición fue el año pasado. Y pues aquí se estudia bioquímicamente, como el nombre lo dice, el marcador tumoral para poderlo mandar o evocar hacia un diagnóstico o hacia un mecanismo de control. Ahorita vamos a hablar también del porqué de esto. Y pues ocupé este artículo de revisión en el cual pues el autor Lascano y colaboradores pues hicieron una recopilación de todos los marcadores tumorales. Este me parece que es de 2016. Entonces, pues toda la información es relativamente nueva porque, insisto, con los marcadores tumorales no ha habido tanto avance. Se han encontrado otros nuevos, pero los que ya están se siguen ocupando hasta el momento para las patologías que ya están descritas desde hace mucho tiempo. Algo que es importante siempre pues es mencionar qué es un marcador tumoral. El marcador tumoral es un tipo de glucoproteína, la cual va a estar producida ya sea por células cancerígenas o por células tumorales, o por células del cuerpo no necesariamente invadidas por un tumor, pero que pudieran producirse al haber un cáncer en algún tejido. Entonces el tumor suelta algunas sustancias, le avisa a varias células que están en el cuerpo, y estas empiezan a producir estas sustancias que serían marcadores tumorales por la presencia del cáncer. Algo que es bien importante recalcar es que no solamente, aunque el nombre dice marcadores tumorales, pues no solamente se va a presentar en cáncer, sino que también van a haber bastantes patologías benignas, sin ser neoplasia, que pudieran originar el marcador tumoral que encontremos en un paciente. Hay varias maneras de clasificar el marcador tumoral. En este caso vamos a ocupar dos clasificaciones, que la primera nos hace 2 puntos, que serían aquellas sustancias producidas por el tumor. O sea, el mismo tumor, si es un tumor prostático, va a producir la sustancia que ocuparíamos como marcador tumoral, y pues a estos se les llaman derivados del tumor, son propiamente de ellos, y pues hay muchos marcadores. Por ejemplo, ahorita el antígeno prostático específico era un ejemplo, que en este caso la próstata lo va a producir directamente a la hora de ser invadida por el tumor. También puede haber alfa-fetoproteína y otras sustancias que se van a producir. Ahorita las vamos a ir mencionando y las vamos a clasificar de mejor manera. Y otras sustancias que son asociadas al tumor. ¿Por qué? Porque esas no las va a producir directamente el tumor, sino que el hecho de invadir un tejido lo puede generar. O por ejemplo, lo que mencionaba al inicio, si una sustancia sale del tumor, esta le va a avisar a otras células para que produzcan. Por ejemplo, en el caso del sistema inmune, va a ser avisado de que hay un tumor y va a producir citocinas, interleucinas, sustancias de necrosis tumoral y otras sustancias. Y uno de los ejemplos también muy importantes es la proteína C reactiva, que es una proteína de inflamación en fase aguda, que se activa en muchas otras enfermedades porque también se puede producir por alguna neoplasia en el organismo. A otra manera de clasificarlo es por la naturaleza de la sustancia, o sea, desde qué origen bioquímico es la sustancia, y aquí existen varios grupos. Los dos primeros son menos utilizados, pero sí se ocupan también como marcador tumoral. Por ejemplo, el grupo de las enzimas, las más
específicas o más significativas de este grupo sería la enolasa neuronal específica y el antígeno prostático específico, que ahorita vamos a mencionar para qué sirven. De este ya mencioné y el mismo nombre lo dice. Las hormonas también se ocupan, pero estas se ocupan también como método de control en el paciente con una tumoración. Eso ahorita lo vamos a explicar. Y algunos ejemplos son la corticotropina, catecolaminas para algunos tipos de tumores, por ejemplo el feocromocitoma, que es un tumor que se origina en las glándulas suprarrenales. Este tipo de tumor es uno que se encarga de producir en exceso catecolaminas, que serían adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, todas estas sustancias que sirven para excitar al sistema nervioso y hacer más activa a la persona. Es las sustancias de huida, ¿no? para supervivencia. Entonces hay tumores, que van a producir estas hormonas en exceso, la catecolamina o la paratirina, que es en las glándulas paratiroideas. Pues todas estas sustancias son producidas normalmente, igual la serotonina, la corticotropina, pero en el caso de un tumor se van a producir en exceso si es que el tumor está en este órgano. También estos tres son los que más ocupan, que serían los antígenos tisulares. El más común y del que más se habla es el antígeno asociado con los carcinomas de células escamosas. Ahorita vamos a explicarlo. Algunos antígenos oncofetales, como por ejemplo el antígeno carcinoembrionario y la alfa-fetoproteína. Estas sustancias también las va a producir, como el nombre lo menciona, los va a producir el feto. En este caso, el feto durante la maduración en el cuerpo de la mujer va a producir sustancias que se van a elevar tanto en ella como en él. Posteriormente del parto o en edades prácticamente postnatales, muy breves, todavía van a haber estas proteínas o antígenos en la sangre. La cuestión es que deben de bajar. Si en un paciente adulto encontramos antígenos oncofetales que para esa edad ya no deberían de estar, pues se puede sospechar en una tumoración. Los antígenos carbohidratados, que son los que más se ocupan de todos estos, que sería el antígeno carbohidratado 125, 15.3 y 19.9, que ahorita vamos a ver para qué tipo de patologías se ocupa. Las inmunoglobulinas, que en este caso no son propias del tumor, por ejemplo aquí van a ser asociadas al tumor. ¿Por qué? Porque se van a producir al momento de que una célula extraña invade al organismo y entonces lo reconoce, se empiezan a producir inmunoglobulinas por parte del sistema inmune, que eso lo veíamos en la introducción. Entonces se pudiera ocupar como parte de los marcadores tumorales. Y por las citocinas, que estas también tienen mucho que ver con el proceso inmune ante la respuesta a un tumor. Aquí vamos a tener una manera de explicar cómo es que se ocupa los marcadores tumorales. Me voy a adelantar a algo primero para poderlo explicar. Los marcadores tumorales tienen bastantes limitaciones a la hora de poder diagnosticar o descartar la patología. Por ejemplo, varios de los marcadores tumorales no son específicos de ese tumor. O sea, por ejemplo, el CEA, que ahorita lo vamos a explicar, es un marcador tumoral que normalmente es específico para tumores de colon, pero pues también se pueden presentar en cualquier tumoración que se encuentre en el aparato digestivo. Entonces, el que un paciente tenga el CEA elevado no quiere decir que forzosamente tenga neoplasia, y que en todo caso, si tiene la neoplasia, no necesariamente tiene que ser de colon, puede ser una neoplasia de cualquier parte del aparato digestivo. Entonces es por eso que se explica que este tipo de marcadores no son específicos de esa enfermedad. De igual forma, no todos los pacientes con el cáncer, por ejemplo, vamos a seguir ocupando el tumor de colon, van a presentar tanto un nivel elevado de este CEA, que es el que se ocupa para este tumor, no va a estar siempre elevado y a veces se va a elevar prácticamente ya cuando está en una etapa crónica el tumor. En etapas tempranas es muy poco probable que se eleve o que se eleve demasiado a tal grado de que se pueda determinar séricamente en el paciente. Entonces eso es algo bien importante. De igual forma, podemos tener 3 pacientes con cáncer de colon, 2 pueden producir CEA, 1 no lo va a producir, y uno de los que sí lo produce lo puede producir en niveles tan bajos que apenas si se encontró en sangre, ¿no? Entonces eso es bien importante recalcarlo. Van a haber bastantes patologías benignas, nos referimos a que no son neoplasia, no son cáncer,
que pueden producir el marcador tumoral. Por ejemplo, el alfa-fetoproteína en algunos pacientes con cirrosis se puede encontrar elevada. La cirrosis es una patología del hígado. Y el alfa-fetoproteína también se ocupa en algunos casos en pacientes con cáncer hepático o con una metástasis hepática. Entonces es bien importante recalcar, yo creo que es de lo más importante, es que estos marcadores tumorales no aparecen solamente en patología cancerosa, sino que pueden aparecer en muchas patologías benignas. Y otra cosa bien importante es que no se pueden ocupar como método diagnóstico de confirmación. Lo que se puede hacer es, por ejemplo, hacerle un estudio al paciente. Si sospechamos de cáncer de colon, se le hace una colposcopía, revisamos todo el colon y encontramos alguna que otra tumoración. Entonces podemos hacer varios estudios de laboratorio, entre los cuales va a estar incluido el CEA, y entonces al encontrarlo elevado nos sirve para confirmar el diagnóstico, pero ya tenemos otros métodos diagnósticos más confirmativos de enfermedad, o ya tenemos una sospecha clínica bastante alta de que el paciente puede tener cáncer de colon. Entonces eso también es bien importante. Este no sirve como método diagnóstico, pero lo que sí es que podemos dar el tratamiento al paciente, y este marcador tumoral sí nos puede servir como método de control para ver si el cáncer se erradicó o está habiendo una recidiva, que sería que regrese el tumor, o ver que el tratamiento esté funcionando y esté bajando poco a poco los niveles del marcador tumoral. Es por eso que en esta imagen pues nos ponen el tejido normal, no debería de producir ningún marcador tumoral. O sea, eso ya, independientemente de si es patología benigna, un tejido normal, sin enfermedad, no debería de producir el marcador. En un paciente con un tumor asintomático nos sirve de despistaje para ver, porque nos va a servir como pista de que el paciente pudiera tener una neoplasia que no le está dando síntomas. A lo mejor el paciente con cáncer de colon no tiene ningún síntoma, pero tiene el marcador tumoral elevado. Entonces, no sirve de diagnóstico, pero nos sirve para despistar o para descartar cierta patología tumoral. Ya en el cáncer nos sirve como diagnóstico, insisto, ya con varios otros métodos estándar, oro o confirmatorios, y como pronóstico del cáncer. Eso sí nos puede servir porque si está muy elevado el marcador tumoral, pudiera ser, junto con otros criterios, manera de saber el pronóstico de ese paciente. Como tratamiento nos puede ayudar para la elección del tratamiento, porque nos va a describir la elevación del marcador, y entonces ya hay tratamientos que según si el marcador va de tanto a tanto, es tal tratamiento y así. Entonces hace una clasificación, y por la evolución, en el caso de recidivas o que la tumoración regrese en el paciente, ya sea la misma u otra neoplasia. Y pues aquí vemos normalmente cómo se comporta el marcador tumoral en la sangre. Aquí ponen una línea azul cielo que nos dice cuál es el límite de referencia, que en cualquier paciente, como esos marcadores se pueden producir por tejido sano, eso lo mencioné en la introducción, casi todos vamos a tener un nivel muy bajito de ese marcador, pero que se va a mantener pues estable durante toda la vida. Por ejemplo, aquí, si ocupamos una patología benigna, va a haber un aumento del marcador y pudieran haber oscilaciones del mismo que van a depender, por ejemplo, del tiempo de la patología, del tratamiento que le hayamos dado a tal patología. Por ejemplo, si aquí ya aquí ya llegó el paciente, le hicimos la revisión, le encontramos la enfermedad, le damos un tratamiento, pues obviamente va a haber una disminución. Si la patología no se erradicó, pues pudiera haber una elevación, pero generalmente se va a mantener en rangos no tan altos como lo haría en un cáncer o en la neoplasia, ¿no? Que aquí vamos a detectar el marcador, muy pocas veces se encuentra en una fase inicial de la enfermedad, pero prácticamente va a seguir subiendo. Hasta que nosotros no quitemos el tumor o demos un tratamiento médico farmacológico para la neoplasia, quimioterapia o radioterapia y todo esto, este marcador nunca va a bajar, se va a mantener elevado. Entonces, aquí también, si ya le estamos dando el tratamiento y se sigue elevando, pues quiere decir que el tratamiento no está funcionando. O si hay una bajada porque ya quitamos el tumor, pero de repente vuelve a subir, pues quiere decir que hay una recidiva del tumor o que quedaron rastros del tumor, en el caso de que pues, el tratamiento haya sido quirúrgico. Lo quitamos el tumor, pero no quitamos todo, dejamos alguna pequeña parte de la neoplasia, por ejemplo en tiroides,
Si dejamos una pequeña parte del tumor que no se eliminó bien, pudiera haber tiroglobulina, que es el marcador que se ocupa también para ver el control del paciente. Entonces, pues esta gráfica nos sirve para estudiar la tendencia de este tipo de marcadores en la sangre. Ok, entonces ya vamos a empezar con el primer antígeno, que en este caso sería el antígeno carcino embrionario. Igual, todos son glucoproteínas, eso es importante, y habíamos dicho que este es del tipo oncofetal. Quiere decir que se va a producir también en el feto, pero que ya cuando nace el paciente, o bueno, cuando ya nace el niño, ya no debería de haber niveles elevados y van a ir bajando conforme a la madurez del recién nacido. Entonces, en un paciente adulto que se eleva, generalmente va a ser asociado al cáncer colorectal, que es lo que estábamos mencionando, pero también se pueden elevar en cánceres o en tumores de mama, en pulmonar y en el gástrico, y en cualquier tumor del aparato digestivo. ¿Okay? Este va a estar codificado en el cromosoma 19 y como su aclaramiento o su metabolismo se hace en el hígado, pudiera estar elevado en algunos pacientes que tengan metástasis de este órgano. ¿Okay? Normalmente el valor de referencia es menor a 2.5 nanogramos por mililitro en pacientes no fumadores, y en los que sí fuman va a haber una elevación del doble, pero no debe de pasar del rango de 5 nanogramos por mililitro. Este es de los pocos marcadores tumorales que se ven alterados en un paciente que fuma. O sea, no necesariamente es ni patología de pulmón ni nada, simplemente por el hecho de fumar y haber una destrucción del tejido pulmonar, pues puede haber una producción de este antígeno. Otras de las condiciones en las que se puede elevar en cuanto a patología benigna puede ser el hábito tabáquico, las infecciones, pancreatitis, que no necesariamente es neoplasia, enfermedad inflamatoria intestinal, una cirrosis hepática, que esto también lo mencionábamos al inicio, y tumores de todo el sistema digestivo, ¿okay? Que son benignos, que pudieran ser tumoraciones benignas. También puede haber la producción del CEA. Y en neoplasia maligna, cáncer ya bien establecido, puede ser del tipo colorectal, pancreático, gástrico, pulmonar, de mama, y en tumores neuroendocrinos, como por ejemplo el medular de tiroides, que es el que también se encuentra elevado este marcador. Insisto, o sea, aquí es importante insistir, o sea, prácticamente nosotros diríamos, pues tiroides no tiene nada que ver como tal con el aparato digestivo, pero no siempre el mismo tumor produce el mismo marcador tumoral, y otros tumores pues pueden producir marcadores tumorales que normalmente no producirían. Entonces, por eso es importante recalcar lo de la introducción, de que no es específico de cada tumor. El antígeno prostático pues sí es, como el nombre lo dice, específico para neoplasia de próstata. ¿Okay? Esta normalmente va a estar producida en el epitelio secretor prostático, tanto normal como patológico o maligno. ¿Okay? En el tejido normal pues va a participar como parte de la licuefacción del semen. La licuefacción es el proceso de espesar, de que el semen salga un poquito más espeso, y entonces para esto ayuda el antígeno prostático. Aproximadamente se metaboliza 24 horas después de que se secreta. Entonces, por eso es importante hacer el estudio clínico en la mañana de un paciente con antígeno prostático. Y si este tiene indicado el tacto rectal, primero debemos hacer el tacto rectal y después se tiene que hacer el antígeno prostático. Porque al momento de hacer la manipulación en el tacto rectal, podemos hacer como exprimir a la próstata, y esta próstata pues puede producir antígeno prostático elevado, y pues va a ser un falso positivo de un paciente que a lo mejor no tiene cáncer de próstata o que no tiene enfermedad. Los valores van a ser de 0.1 a 4 nanogramos en plasma. Habitualmente los 4 nanogramos es como que el valor límite que puede tener este tipo de pacientes. De 4 a 10 tenemos ya una sospecha clínica de cáncer de próstata, y mayor a 10 el paciente ya se considera con diagnóstico de carcinoma prostático. Y pues en la patología benigna que más se presenta pues es en hiperplasia prostática benigna, que no tiene nada que ver con neoplasias,
pero es un crecimiento de la próstata por multiplicación de las células que se encuentran dentro de él. Ok, el antígeno carbohidratado 125, este es más específico o más frecuentemente encontrarlo elevado en tumores ováricos, ya sean epiteliales o del epitelio celómico no mucinoso. De hecho, voy a hablar en otro video de los tumores de ovario para que quede un poco más claro, pero se puede hablar que este se encuentra elevado en tumores de ovario. ¿Ok? Y también pueden haber algunas patologías benignas como la endometriosis, que es el crecimiento de tejido endometrial, que es el más interno de la cavidad uterina, y este tejido endometrial crece en tejidos donde normalmente no estaría. Se le llama también endometrio ectópico. ¿Por qué? Porque sale en lugares donde no tiene que estar este tipo de epitelio. También se puede presentar elevado durante la menstruación, durante el primer trimestre del embarazo o en el posparto, además de otras situaciones donde se puede elevar. Habitualmente se espera que el paciente tenga niveles menores a 35 unidades por mililitro, y cuando este se eleva, pues ya se sospecha de varias enfermedades, que en este caso pues sería el tumor ovárico, por ejemplo. Y también se puede encontrar en patologías neoplásicas, como por ejemplo el tumor de mama, de endometrio, de vejiga, de pulmón, entre otros tumores. Pero pues este es más frecuente que se eleve en tumores ováricos. El antígeno carbohidratado 15.3, este va a estar elevado habitualmente en el cáncer de mama, y junto con otras sustancias o junto con otros marcadores, con otras pruebas bioquímicas, nos permite tanto clasificar el tumor como darle un seguimiento al paciente con tratamiento de esta enfermedad. Entonces nos permite ver cómo se está comportando el tumor ya con el tratamiento, ya sea quimioterápico o con la extirpación del seno y del tumor. Habitualmente también se van a presentar valores menores a 35 unidades por mililitro, y puede estar elevado en tumores en general del aparato genital femenino, y también pues en otros tumores como pulmón, hepatitis y en tumores de próstata. En el caso de la hepatitis, pues sabemos que es una enfermedad benigna, ¿no? Que no necesariamente tiene que conducir a cáncer, pero pues en este tipo de enfermedades es donde se encuentra elevado, y en procesos fisiológicos en mujeres embarazadas y por ejemplo en la lactancia. El antígeno carbohidratado 19.1 se considera también relativamente específico para tumores de páncreas. Este va a estar elevado en las neoplasias, principalmente de cabeza de páncreas, que sabemos que se divide en 4 partes el páncreas. Pues este va a estar principalmente elevado en tumores que se encuentran colocados en la cabeza del páncreas. Y pues las cifras normales son menor a 40 unidades por mililitro, pero ya mayores pues nos indican una sospecha para neoplasia. El alfa-fetoproteína, pues sabemos que es una proteína homóloga o parecida a la albúmina, es la contraparte fetal, y normalmente se va a encontrar sintetizada tanto en el saco vitelino, en el hígado fetal y en el líquido amniótico del producto. Aquí nos permite la alfa-fetoproteína estudiar multitud de enfermedades, ya sea en el feto o en la madre o en una persona mayor que ya no tiene proceso de embarazo. Y, por ejemplo, los valores normales se consideran hasta 10 nanogramos. Entonces, por ejemplo, en el feto nosotros podemos hacer una punción a través del abdomen de la madre para poder hacer una amniocentesis, que sería extraer el líquido amniótico del feto para poderlo estudiar. El líquido amniótico pues va a presentar varias sustancias, y la alfa-fetoproteína, si se encuentra muy elevada, nos puede hablar de que el feto está presentando alguna alteración. Tanto pueden ser alteraciones del tubo neural, quiere decir que el tubo neural no se está desarrollando de manera adecuada, que pudiera presentarse un niño con anencefalia, con espina bífida, con meningocele, con algunas patologías. O nos puede, esto sería muy traumático para el feto, entonces se puede hacer el mismo estudio en la sangre de la madre, se detecta la alfa-fetoproteína y también nos permite pues encontrar patologías en el feto. Ya en una persona mayor, sin embarazo
pues ya mayor de 18 años, que ya no tiene por qué tener alfa-fetoproteína tan elevada, pues casi siempre se va a presentar en pacientes con cáncer de hígado, que también para este tipo de tumor la alfa-fetoproteína es relativamente específica. Ok, en este caso la gonadotropina coriónica humana, que sabemos es una proteína que se produce durante el embarazo. En este caso el óvulo, después que es fecundado, pues se va al endometrio a fijarse y continuar la maduración hasta el momento del parto. Entonces todo esto empieza a producir la gonadotropina coriónica. Principalmente se va a generar por él sin citotorofoblasto de la placenta, y pues sabemos que esto se ocupa para saber si la mujer está embarazada, pero en pacientes adultos se puede hablar de un coriocarcinoma, o en las mismas mujeres embarazadas que se presente un tumor en el corión, y pues este prácticamente va a estar elevado en el 100% de los casos, al menos en la bibliografía que yo encontré. Entonces este sí es más específico para cuando el nivel es exageradamente elevado, a pesar de que la mujer esté embarazada, pues ya tenemos parámetros que nos permiten ver de tanto a tanto es tal semana de gestación, ¿no? Y así se va haciendo una clasificación. Si hay una elevación exagerada, pues tendríamos que estudiar tumores en el feto, y en una mujer que no está embarazada, pues hay tumores que también lo pueden producir. Y la enolasa neural específica, que también la mencionábamos al inicio, esta es principalmente utilizada para el carcinoma de pulmón, independientemente del subtipo del que se esté desarrollando la célula carcinomatosa, y también en algunos tumores de origen neuroectodérmico, que en este caso el principal que se ocupa es el de pulmón. Y de igual forma los valores deben de ser menores a 14 nanogramos por mililitro. En este caso también hablamos del antígeno del carcinoma de células escamosas. Esta va a ser principalmente presente en tumores de estirpe epidermoide. Un tumor epidermoide es un tumor que a la hora de verlo histológicamente va a tener tejido muy parecido al epitelio superficial de la piel, de los órganos. Es por eso que se le llama epidermoide. Principalmente va a estar elevado en este tipo de tumores en los órganos de pulmón y de cérvix, y pues en algunos sitios ya menos específicos como urogenital, en tumores cutáneos o en la región esofágica. Entonces, pero principalmente se ocupa para del tipo epidermoide en pulmón y cérvix. Y la beta 2 microglobulina, esta va a ser cuantificada en algunos tumores como, bueno, en este caso no son tumores propiamente, sino que son cánceres de células sanguíneas, que en este caso pues el más conocido es la leucemia, independientemente del subtipo del cual pertenezca, y los valores deben de ser menores a 2.5 miligramos por litro, y una elevación de estos pudieran ayudarnos a pensar en una leucemia. Y pues estos ya son un poquito menos utilizados, pero que también tienen función a la hora de hacer un diagnóstico. Por ejemplo, la cromogranina A, que se ocupa para varios tipos de tumores neuroendocrinos. El cifra 21, que es ocupado para el cáncer de pulmón. La tiroglobulina, que la mencionaba al inicio, que este nos sirve para hacer algún diagnóstico en tumor de tiroides. El antígeno carbohidratado 27.29, que es para cáncer de mama, y el 5-hidroxiidolacético, que nos va a permitir detectar tumores del tipo carcinoide. Estos no son propiamente un tumor neoplásico, pero que sí tiene grado de malignidad. Y pues esta imagen como que recopila todos los marcadores tumorales para poder encontrarlos dependiendo del órgano, y como que hacer más fácil que uno se aprenda los marcadores y el sitio del cual pudieran ser usados como diagnóstico y control. En este caso el HER2 no lo mencioné, pero este también nos permite estudiar el tipo de tumor en mama. En este caso, dependiendo, hay tumores que expresan HER2 y hay otros que no lo expresan. Los que expresan el HER2 en la actualidad son los tumores de mama que mejor pronóstico tienen,
porque ya se están encontrando bastantes medicamentos que van dirigidos contra ese HER2. Entonces, este HER también nos permite, no es propiamente un marcador tumoral, pero nos permite estudiar un tumor de mama y saber a qué tipo de clasificación genética pertenece y poder dar un diagnóstico y un tratamiento evocado al tipo genético del tumor. Y pues con esto acabamos los marcadores tumorales. Espero que haya quedado relativamente claro. Y pues cualquier duda que me la hagan saber. Gracias.